Buenas tardes, Shalom, paz a vosotros, queridos hermanos. Buenas tardes para todos, Dios les bendiga, donde quiera que estén. Gusto saludarlos. Hoy vamos a tratar un tema de conforme a lo que las familias y los hijos han aprendido de las familias. ¿Por qué decimos esto, queridos hermanos? Porque hoy en día yo he salido a preguntar, yo pienso que el preguntar no daña y no es un delito para nadie, que su creencia de ellos. Entonces, he escuchado que la mayoría de las personas, pues dicen creer las creencias de sus padres. Que si mi padre creyó en esto, yo también creeré en eso. Queridos hermanos, muchas veces vemos que la gente antigua, los antiguos, desde Adán, Abraham, Enoc, Noé, Moisés, Abraham, Josué, todas esas generaciones, los habitantes de aquel entonces creían lo que sus padres le decían. Claramente vemos nosotros que la familia de Moisés era una familia creyente de un corazón, de un solo corazón, no de dos. Porque claramente sabemos que cuando Moisés fue llevado a Egipto, Moisés aprendió de todas esas personas, ¿cómo podemos decir? La que fue su mamá, que no era su mamá, pues ahora sí biológica, sino adoptiva. Esa mujer tenía mejores escuelas donde fue llevado Moisés. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos de entender, que Moisés estudió allá, pero claramente el llamado de Dios ya estaba en él. Porque él no creyó en los dioses, en Osiris, en Ashtoreth y en los otros dioses que había en Egipto. No creía, sino que él creía en el Dios verdadero. Y es por eso que nosotros debíamos de descubrir lo que hoy en día las personas hacen, queriendo evadir y hacer un lado la palabra de Dios. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque dicen, si mi mamá y mi papá adoraban esto, yo mismo lo haré. O sea, como quien dice, si mi padre y mi madre estaban guiados por una doctrina falsa, y yo, que ya estoy grande, no puedo descubrir cuál es la verdadera palabra de Dios. Dios juzgará a todas aquellas personas que pues que han actuado según ellos, conforme a lo que han escuchado. A nosotros no nos toca juzgar, sino que lo que sí nos toca, queridos hermanos, es decir que las doctrinas erróneas vienen desde dónde?
desde el cielo cuando Lucifer se rebeló, porque Lucifer se rebeló queriendo ser un Dios. Él peleaba el domingo, decía, porque si Dios es adorado en sábado, yo voy a ser adorado en domingo. Y claramente vemos nosotros aquí, queridos hermanos, que cuando pues la ley se dio en el monte Sinaí, se le dio a Moisés a causa de nuestras transgresiones. ¿Cuáles transgresiones? El que adoremos ídolos, el que pequemos fornicando, matando, odiando a nuestro hermano, haciendo cosas inmorales que a Dios no le agrada. Entonces claramente vemos que en el monte Sinaí, cuando se dieron los 10 mandamientos, pero antes de todo, mire, yo me he encontrado hoy en la mañana, salí muy temprano porque unos hermanos de la congregación de los testigos de Jehová me iban a regalar una Biblia, y yo sí me interesaba de verdad. ¿Por qué? Sabemos que conseguir esa Biblia no es fácil, la traducción del Nuevo Mundo. ¿Por qué le digo que no es fácil? Porque no la venden, según supuestamente que esa Biblia la donan ellos. No pude conseguirla, pero sí me dieron el link. Y unas muchachas, fueron 2 muchachitas, que de verdad ellas inocentemente, a sabiendas de todo lo que hace esta iglesia, esta congregación de los testigos de Jehová, y que así hacen todas las religiones, están engañados. Pero vamos a lo que con el cual comenzamos, que claramente dice aquí en los 10 mandamientos, es Éxodo 20:3. Dice así en la Reina Valera 1965, perdón, 1565. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen en ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Aquí lo está diciendo: no tendrás otros dioses. Las otras religiones, como vuelvo a mencionar, los testigos de Jehová, los pentecostales y otras religiones que guardan el día domingo, dicen que no tienen imágenes, pero hacen otras cosas que a Dios no le agrada. Entonces, si la gente de hoy en día dice que su padre, porque he escuchado gente, jóvenes, que están muy entregados a la Iglesia Católica, dicen ellos que si su padre le dejó de herencia esa congregación, entonces ellos seguirán arrodillándoseles a una estatua de yeso. Bueno, la decisión es de cada uno, la salvación es individual. Pero claramente vemos, queridos hermanos, que entrando un poco a la historia, dice que nuestro Señor, bueno, vamos a leer una cita bíblica, que en el Sermón del Monte, Cristo no dice, la ley dice a Dios, Él dice, yo soy. Ekye, Asher Ekye, dice, yo soy. En hebreo dice, Ekye, Asher Ekye. Yo soy el que soy, y yo soy el que estoy hablando. Dice en el Sermón del Monte. Nuestro Señor Jesucristo
nunca dice, así dice Dios, sino dice, así digo yo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, como dicen los testigos de Jehová, que nuestro Señor Jesucristo no es Dios, como los mismos israelitas no lo ven así. Los israelitas dicen que están esperando a un Salvador que los va a redimir del pecado. En el otro video comenté que los 144,000 que ya tienen el sello de Dios, esos son los israelitas originales, salidos del pueblo de Israel. Y la demás gente, cuando dice que las personas que son injertadas en el olivo, ¿cuál es en el olivo? En el pueblo de Israel, pues ahora sí, son injertadas del pueblo de Israel. Estas personas escucharon la predicación de aquellos grandes hombres, como fueron los profetas, los apóstoles, y fueron insertados, dice, y por lo cual ya no sois esclavos, dice. Ya no sois esclavos. ¿Por qué? Porque eres un israelita, pero espiritual. No es que hayas nacido en Israel, sino espiritual. Sigamos leyendo, dice. Digo porque Él es el dueño del universo, completo y hablando con autoridad propia. Cristo habla con autoridad propia. No está pidiéndole a los escribas o los fariseos o a los saduceos que digan. No, Él está hablando con propiedad. Él dice, yo soy Dios. Mateo 14:33. Busquémoslos, queridos hermanos. Mateo 14:33 dice así. Dice, entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aquí en esta palabra, queridos hermanos, en el original hebreo, dice que nuestro Dios dejó su divinidad en el cielo para venirse a ser hombre acá a la tierra. Escondió su divinidad, pero no quiere decir que porque Cristo era hombre acá en la tierra no tuviera la autoridad y la propiedad para hablar. Claro que sí, porque Él es Dios. Sabemos que la Iglesia Católica levantó lo de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, dice, aquí los discípulos lo adoraban porque saben que nadie puede calmar la tormenta, solo Dios y Cristo. Solo Dios, que es el Cristo, pues ahora sí. Cuando los apóstoles, sabemos todos los lectores de la Biblia, que se levantó una tormenta. Pero ¿saben por qué? Esa tormenta simboliza lo que nosotros creemos. ¿Y quién viene a calmar esa tormenta? Nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que tiene la salvación. Y ningún otro hay salvación. Primera de Timoteo 2:5 y 6. Hechos 4:11 y 12. Y sabemos claramente que Él es el único que puede perdonar pecados. Vamos a una cita bíblica, Marcos 2:5. Marcos 2:5. Dice así: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí sentados algunos de los escribas
y de los cuales pensaban para él: ¿por qué de este modo blasfema y dice: ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? ¿Ya lo vieron? ¿Por qué perdona pecados nuestro Señor Jesucristo? Porque Él es Dios. El único que puede perdonar los pecados es Dios, no María. María está acá descansando. María es una gran hermana para mí y para los que creen en María. Una hermana que fue una mujer devota, entregada a la palabra de Dios. Ella fue obediente y ella sabía que necesitaba de un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Nuestro Señor Jesucristo, porque en las bodas de Caná dijo: hágase conforme a lo que Él diga. Aquí daba a entender que ella no tenía ningún cargo, pues ahora sí, de ser, como dicen, salvadora. Ella es una hermana igual, necesitaba de un Salvador. Y vemos aquí nosotros claramente que en el 6 al 7, sí, bueno, dice: porque el único que puede perdonar pecado es Cristo, no un cura. Un cura no puede perdonar pecados. Y sabíamos que en la Edad Media decían los curas que ellos podían, entre más dinero dabas, más te podían perdonar. Pero claramente sabemos, como lo dije en el video anterior, ese era el pago de indulgencia que decía: entre tú más dabas dinero, más salvación tenías. Y sabemos todo que los curas actuales, y lo digo así abiertamente, para los curas que de verdad, hay algunos curas que han salido de esa iglesia porque saben que dice Apocalipsis 18:4, pues así que salgan de ese lugar, que es la cueva, la sinagoga de Satanás. Ellos practican el satanismo. El cura Francisco, antes de morirse, una persona que ni siquiera con un lapicero, ustedes saben que ahorita hay lapiceros que tienen cámara, estaba grabando lo que estaba diciendo el cura Francisco. Dice que en sus talleres satánicos era lo único que podían hacer. ¿Dónde eran los talleres satánicos? En el Vaticano. La sede del Vaticano es una víbora. Es una víbora, pues ahora sí. Entonces, claramente nosotros vemos ahí que los curas practican el satanismo. Muchos curas, hoy en día, miren, ¿sabe qué acabo de ver en el internet? Algo que digo: ¿cómo puede ser posible que Luis del Toro, que dice ser un teólogo famoso, que anda, pues ahora sí, apantallando al que no lee, que dice que ahora ya el rosario ya no lo pueden estar haciendo con las bolitas esas que tiene el rosario, que porque dice que es una blasfemia estar hablando tantas veces? Claramente, nuestro Señor dice que cuando tú vayas a hacer una oración, que te salga del corazón una oración contrita y humillada. Pues ahora sí, que esa es la oración que ve Cristo, no una ensarta de guiri guiri. Y ahorita Luis del Toro ya anda diciendo que ya no hagan eso, que ya el rosario no vale, que claramente sabemos nosotros que el rosario es un dogma creado por ellos mismos, por los católicos. Pero aquí vemos, queridos hermanos, no solo los católicos lo hacen, también los musulmanes tienen el rosario, el Corán y todo eso, ahí mismo rezan, pues ahora sí, con su rosario de ellos. Y vemos, queridos hermanos, que ninguna persona puede tener. Miren lo que decían los primeros reformadores. Dice así: Justino Mártir dice en su libro que Cristo perdona pecados en su nombre, no en el nombre de otros. Esto lo dijo Justino Márquez. ¿Quién era Justino Márquez? Mártir. No era un cura de la iglesia, pero él mismo sabía que él fue mártir. ¿Por qué? Fue martirizado porque él no creía en los santos, sino creía lo que Cristo decía, dice. Porque el único que perdona sus pecados en el nombre es Cristo. De otros a otros. Lucas 1:32
Busquemos Lucas 1:32. Lucas 1:32. Y dice así, queridos hermanos: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Por qué no tendrá fin, queridos hermanos? Porque vemos claramente que nuestro Señor Jesucristo es eterno. Cuando dice en Éxodo 31, 16 y 17, dice: y guardarán pues los hijos de Israel perpetuamente el sábado, dice. Si algún lector de la iglesia o algún teólogo o algún persona católica que pueda discernir qué es perpetuo acá en la tierra y qué es perpetuo para Dios. Las cosas perpetuo es infinito, no tiene fin, pues ahora sí. Hay una palabra que la tengo aquí, que es la palabra samak, samak en hebreo. La palabra samak da a entender el apoyo divino infinito, simboliza la gloria de Dios, su omnipresencia, poder infinito de Dios que abarca toda la creación. ¿Cuál es toda la creación, queridos hermanos? Toda la creación es el universo completo. Sigamos leyendo la historia porque me gustó esto, la verdad, de estos hombres que fueron, dice, en el nombre de Jesús, pues ahora sí, Lucas dice: y Atanasio confirma que Cristo es Dios. Atanasio, ¿quién fue Atanasio? Fue un escritor, fue un teólogo en el primer siglo. Y hecho carne, dice. ¿Por qué dice que hecho carne? Porque en Juan 1:1 dice: y el verbo se hizo carne. Dice: y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y en el 1:14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es lo que da a entender Atanasio. Dice Lucas 2:11. Vamos a ver lo que dice. Esta cita la cita Atanasio. Lucas 2:11 dice así: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, dice. Y entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron el nombre de Dios. Ay, ay, ay. De verdad que aquellos hombres antiguos se daban cuenta de verdad que aquellos historiadores, que no, ningún perdón de aquellos hombres que de su misma iglesia católica salía, eran perdonados. Si lo único que perdona pecados es Dios, queridos hermanos. Juan 1:14 aquí dice: la palabra logos en hebreo, sabemos que es la palabra de Dios. Aquí habla el apóstol Juan la palabra logos, que significa la palabra de Dios. Es eterna. La palabra verbo significa que ya existía. Ya existía, pues ahora sí, desde el principio. Y la palabra en el original griego, ho logos, eimi proston, teón, habla cara a cara, porque Cristo es Dios. Clemente de Alejandría dice: confirma que Cristo es Dios, no como los arrianos, que estaban confundidos y no entendían. Juan 20:28, busquémoslo.
Juan 20, 28, porque la palabra es la que habla a nosotros, yo no hablo, es Dios, pues ahora sí que el que habla. 20, 28. Y dice así, queridos hermanos. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Ya lo vieron, queridos hermanos? Tomás, que era un hombre que no creía, era incrédulo, y aunque anduvo con Cristo, era como Judas, pero créanme lo que Tomás después tomó un diferente rol. Cuando él dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué dijo así, queridos hermanos? Porque sabemos que Cristo es Dios. Miren lo que dijo Orígenes. Orígenes enseña que la confesión de Tomás fue afirmada porque el Espíritu Santo lo llamó. Como le decía en un video hace, parece que 3 videos atrás, a mí el que me convenció de guardar la palabra de Dios es el Espíritu Santo, queridos hermanos. No hay nadie más, de verdad. Dice que el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, viene a nosotros, queridos hermanos. Dice aquí claramente que Tomás fue afirmado por el Espíritu Santo. Romanos 9:5. Romanos 9:5 dice: a ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. ¿Quién es, queridos hermanos? De los cuales vino, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Ra forma parte de la genealogía, porque ella escondió a los espías, de la cual también ahí desciende nuestro Señor Jesucristo. Por eso dicen los israelitas que Cristo desciende de una ramera, pero no se dan cuenta que esta mujer se arrepintió. Todo el que se arrepiente y guarda la palabra de Dios es perdonado, queridos hermanos. Esta mujer se arrepintió de aquello que hacía y decidió servirle, porque ella dice que vio lo que habían hecho los israelitas a las antiguas tribus que venían destruyendo. Entonces claramente aquí vemos que esta mujer fue afirmada en la palabra de Dios. Y así todos también nosotros, si salimos de esos lugares que adoran yesos, pues ahora sí, y de aquellas personas que intentan quitarle la palabra de Dios, ¿saben qué, queridos hermanos? Hay unas citas que quiero compartir con ustedes. Me di la tarea, como no pude conseguir la Biblia, la tuve que bajar virtual. Dice así: los versículos de la Biblia que no incluyeron los testigos de Jehová. Yo me di la tarea, porque tengo la Biblia hebrea en el griego y el arameo. Cada versículo de estos, irlo comparando con la original Biblia, no la Reina Valera o algunas otras fuentes, sino con la palabra original, que es el hebreo, el griego y el arameo. No aparecen, como vienen siendo Mateo 17:21, Mateo 18:11, Mateo 23:14, Marcos 7:16, Marcos 9:44, Marcos 9:46,
Marcos 16, 9 hasta el 20 quitaron. Y los 12 versículos finales no aparecen en su Biblia de los testigos de Jehová. Lucas 17, 36. Lucas 23, 17. El libro de Juan, desde el 8 al 11, le quitaron 11 versículos, 3 versículos, 4. Marcos 11, 26. Juan 5, 44. Juan 7, 53. Hechos 8, 37. Hechos 15, 34. Hechos 24, 7. Hechos 28, 29. Romanos 16, 24. Romanos 8, del 1 le quitaron donde dice conforme al Espíritu. Dice la palabra de Dios que dice que ni una jota ni una tilde. Dice, ay de aquel que le quite, porque será quitado él del libro de la vida. Porque ¿saben qué, queridos hermanos? Yo, como les vuelvo a decir aquí, yo lo comparé con el original, el griego, el arameo, y el hebreo, griego y arameo. Sabemos claramente que los evangelios fueron escritos griego y parte arameo. El hebreo fue el Antiguo Testamento y parte griego también. ¿Por qué estos hombres osan de faltarle a Dios? ¿Que ellos no se dan cuenta que Cristo dice en su palabra que el libro de la vida no estarán incluidos en el libro de la vida? Entonces, miren, cuando le preguntaron a un teólogo de Russell, le dijeron, háblanos unas palabras en hebreo. No te pedimos muchas. Vamos a decir, porque ellos no creen cuando dice, el nombre verdadero de Cristo, cuando dijo en la zarza, cuando le dijo a Moisés, Asher Eye, yo soy el que soy, dice, pues ahora sí. Ellos dicen que Jehová Dios, para todo Jehová Dios, y no reconocen a Cristo como su único Salvador. Dicen que su único Salvador para ellos es Jehová Dios. Sabemos que en el monte Sinaí, cuando se lo dieron, primero los 10 mandamientos se le dio a toda la congregación, la congregación que salió de Egipto. Y cuando la congregación que salió de Egipto, se les entregaron los 10 mandamientos a toda la congregación, tronaba el cielo, vibraba, temblaba la tierra. ¿Saben qué? Luego dijeron los israelitas, no, Moisés, por favor, ya no queremos hablar con Dios, porque Dios nos va a matar, tenemos miedo. Tenían miedo de mencionar el nombre Yahvé en el tetragramatón, pues ahora sí, Yahvé. Pero cuando le dijo, pues ahora sí que le dijo Moisés, Señor, pero ¿a quién le diré yo? ¿Quién es el que me manda? Egye, Asher Egye. O sea, yo soy el que soy. Egye, Asher, Alfa. Pues yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. No hay otro, dice. No hay otro, pues ahora sí. Aquí claramente vemos, queridos hermanos, que estos hermanos, testigos de Jehová, hace unos días yo platicando, un amigo antiguo que tengo, se hizo testigo de Jehová, yo no lo sabía. Por las redes sociales nos volvimos a encontrar y hablamos y todo. Yo como les vuelvo a decir a ustedes, queridos hermanos aquí, yo tengo 5 años estudiando la palabra de Dios, pero ¿qué? Estudiar lo que es estudiar de lleno, pues ahora sí. No dejarme engañar,
porque también estoy aprendiendo el hebreo, un poco del arameo y el griego también, para poder comparar, pues ahora sí, lo que dice. Este amigo me dice que yo estoy loco, que es mentira lo que yo digo. Pero cuando yo me afirmo, ¿por qué les digo esto de los testigos de Jehová? Porque yo, cuando hay algo que yo no veo que cuadra, me pongo directamente día y noche a investigar qué es. Y investigo que en su Biblia de ellos tienen quitado 20, más de 20 versículos. Pero los que alcancé yo en la Biblia, pues ahora sí, a descubrir, fueron 20. Así que, queridos hermanos, vemos aquí que, por ejemplo, esta gente le está enseñando a la gente lo que Dios no dice. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? En el principio yo le dije lo que enseña la gente, lo que enseñan los padres y lo que creen los hijos. Porque si los hijos creen que están bien, que nada más llegan a sentarse a una iglesia y a escuchar lo que dice aquel hombre que está hablando, tanto el cura como los pastores. No hay ningún pastor, que dice hermano, el único pastor que está, dice nuestro Señor Jesucristo, es en Juan 10, pues dice, yo soy el buen pastor y las ovejas oyen mi voz. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, más adelante dice, pero el asalariado, que no son las propias las ovejas, ve venir al lobo corre y se dispersan las ovejas. ¿Quiénes son, queridos hermanos? La misma gente. Cuando viene, por ejemplo, el diablo con una enfermedad, ¿qué es lo que hace, queridos hermanos? Dice, el asalariado es aquel hombre que va a cobrar a la iglesia, que cobra por la predicación. A ver, dígame un teólogo, un conocedor de la Biblia, si Pablo cobró, si los apóstoles cobraron, Cristo cobró, ninguno cobró, queridos hermanos. Mucha gente le daba y le compartía, porque de verdad veían el esmero de la predicación de aquellos grandes hombres que de verdad servían a Dios fervientemente, con un amor constricto y humillado. Pero, queridos hermanos, dice que el asalariado, el que está en la iglesia, el que cobra dinero por predicar. A mí me dijo este amigo, dice, es más, se los platico aquí, salió peleando conmigo, me insultó, me dijo muchas cosas. Yo le digo, varón, antes de que me bloquees, Dios te bendiga mucho y te colme de bendiciones. Y algún día puedes abrir tus ojos antes de que te mueras. Porque claramente dice en Eclesiastés 9:5, los vivos sabemos que vamos a morir, pero los muertos nada saben. Así que ahorita que estamos vivos, debíamos de luchar por nuestra salvación, queridos hermanos. Y claramente sabemos que la salvación, únicamente quien la tiene es nuestro Señor Jesucristo. No la tiene ningún otro hombre, pues ahora sí. Ningún cura, ningún que de aquellos se dicen llamarse pastores. Yo discúlpeme, pero yo no los veo así. Enseñen la verdad, digan la verdad, que lo que está escrito, estudien historia, para que vean su iglesia en dónde está metido. La iglesia adventista tiene de profeta a Elena G. de Guay. Los pentecostales tienen a Gloria. Los testigos de Jehová tienen a Russell como su profeta. Los mormones tienen a Moroni, que dice que es su profeta. Los allá en el oriente, ¿qué tienen? Pues ahora sí, los árabes tienen a Mahoma. Oh Dios mío, Señor mi Dios, cuántos dioses hay, ¿no? Miren que también esta palabra que dice aquí, la de Shamak, en hebreo, Shamak, es lo infinito de Dios, que no tiene, o sea que no tiene fin, lo divino y infinito. ¿Por qué? Porque no tiene fin. Mira, voy a leerlo, porque ustedes saben que cada una de las palabras en hebreo tiene su significado.
Y voy a leer esto que yo estudié del Salmo 86. Este salmo en Selah, la palabra Selah, si ustedes la traducen al hebreo, pues ahora sí, traducida al hebreo, cada palabra es una, Samak, Lamek y Ek. Samat, Lamet y Ek, dice la primera. El apoyo divino, Samak, el apoyo divino infinito, simboliza la gloria de Dios y su omnipresencia, poder infinito de Dios que abarca toda la creación, dice. Lamet, significado, la autoridad para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, con todo y su ganado, porque Dios tiene la sabiduría y el poder para dirigir a su pueblo con su bastón. ¿Dónde fue abierto el mar rojo? Cuando Moisés levantó el bastón, ¿verdad? Pero por orden de Dios, queridos hermanos, no por orden de Moisés. Moisés únicamente obedeció una orden que Dios le dio. La palabra en hebreo, significado, asemeja a una persona levantando los brazos. Mire, asemeja a una persona levantando los brazos alzados, simbolizando la revelación y el aliento de Dios y su gracia infinita para ser libres, no esclavos. Y eso demanda de caminar en obediencia, respetando los 10 mandamientos, estatutos, preceptos y ordenanzas, pero que el día que te olvides de los mandamientos de Dios y no volváis a arrepentirse, ese día moriréis para Dios. Cuando no nos arrepentimos, queridos hermanos. En mi caso ahorita mío, yo estoy entregado a la palabra de Dios, pero si yo decido andar fornicando, andar tomando, andar peleando, andar haciendo cosas que a Dios no le agrada, peleando con mi prójimo, haciéndolo de menos, ¿saben qué? Eso a Dios no le agrada, queridos hermanos. Así que, queridos hermanos, aquí vemos que nuestro Señor Dios Todopoderoso nos habla. La Biblia hebrea está codificada, queridos hermanos. ¿Saben qué? Los romanos, si hubieran sido más hábiles, porque la palabra de Isaías dice, un poquito aquí y otro poquito allá, hubieran descubierto lo que en verdad dice, al menos la simbología, cuando el apóstol Juan mandaba decir 7 caballos, 7 cuernos, una mujer sentada en una bestia. ¿Saben qué decía Domiciano? Déjenle pasar al viejito ese sus libros, porque son los últimos que hará el viejito para que nosotros le concedamos eso de que cuando se muera se vaya contento. Pero ellos no sabían, queridos hermanos, que esos símbolos simbolizaban el poder de su mismo pueblo de Domiciano, pues, y de todos los reyes egipcios, los césares, los papas, pues ahora sí. Entonces la Biblia está codificada, queridos hermanos, y si nosotros logramos descubrir cada uno que es pesado y duro estar de verdad traduciéndolo uno por uno, cuesta, de verdad. Como en el Génesis, a ver si lo tengo aquí. Déjenme ver si lo tengo acá. Lo tengo en la otra libreta. Porque esto hay que sacarlo de la libreta para que uno, o sea, de la Biblia original, para que uno lo pueda enseñar. Si nosotros, como les decía yo el otro día, si nosotros queremos enseñar la palabra de Dios, tenemos que hablar conforme a su palabra, porque dice que hay de aquel que le quite y que le ponga.
A ver, permítame tantito. La tengo. Aquí está. Miren, cada palabra, la palabra Bel significa casa. Resh, que quiere decir Bere. Resh, lo más alto. Shin, destruido o destruir. Aleph, Dios o sacrificio. Tau, señal, la palabra Tau en el hebreo, señal del pacto que es la cruz. Pero ya uniéndolos, miren qué quiere decir, queridos hermanos. Dice, en el Bereshit, o sea, en el Génesis, en el hebreo Bereshit, la casa del más alto sacrificio será destruida por su propia mano en la cruz. La Biblia está codificada, queridos hermanos, y todo aquel bendito, todo aquel hombre que se detiene a descubrir en el original hebreo qué quiere decir cada palabra, queridos hermanos. Por eso decimos que las personas creen, las familias de hoy, la Voz Populi, dice que creen lo que... Si mi mamá dijo que cree en la Virgen, porque es que así es. Ok, está bien, esperemos que... Pues ahora sí que yo no soy el que dicto la sentencia, el que dicta la sentencia es Dios, nada más que ya muerto, nada podéis hacer. Ahorita que estamos vivos, debíamos de luchar por esa salvación que Cristo nos brinda a nosotros, la salvación. Pero sabemos claramente que si nosotros nos morimos creyendo eso, hay un pastor que predica que dice, aquellos hombres, dice que son creyentes de las otras religiones, dice, ellos se salvarán, dice, porque no saben, o sea, lo dice con un semblante, no saben, dice. Pero miren, queridos hermanos, dice que la palabra de Dios dice, y este evangelio será predicado, ¿dónde? En los confines de la tierra. Y cuando sea predicado el evangelio, vendrá la destrucción. Cristo vendrá por su iglesia, queridos hermanos. Dicen que los mongoles no conocen a Dios. Las tribus de este lugar que, ¿cómo se llama? De las Amazonas, en Brasil, hay una tribu que no conoce a Dios. ¿Saben por qué no conoce a Dios? Les voy a platicar aquí. Un pastor adventista fue a predicar allá. ¿Y saben qué hicieron? Después de que no le creyeron a él trató de aprenderse el idioma de ellos, su dialecto, para predicarle. Después de que no le hicieron caso, se lo comieron, lo mataron y se lo comieron, queridos hermanos. Para que vean ustedes claramente que no queremos escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros, en mi caso mío, yo fui borracho, se lo digo aquí de verdad, yo fui drogadicto, pero o sea que en aquellos tiempos que yo anduve en eso, dice que estaba yo lejos de Dios, pero cuando el Espíritu Santo, queridos hermanos, vino a mí, ahora yo camino de la mano de mi Dios, Él me guía, nadie más, el Espíritu Santo guiándome, hablando. ¿Por qué le hablo todo esto? Y palabras también en el hebreo, en el arameo, porque lo estoy aprendiendo. Yo tengo 5 años, queridos hermanos, pero en estos 5 años sí les sé decir que de verdad hay religiones, las 34 millones de religiones, como vienen siendo que me bloquearon el pastor Esteban Bor, Joel Flores, por decirles que el Club de los Conquistadores sale de la red satánica de un masón metió el Club de los Conquistadores. ¿Sabe lo que hacen? Bloquearme, no me explican. Hombres que tienen 20, 30 años en la palabra de Dios engañándose a sí mismos. De verdad, y se los digo aquí, ¿por qué me bloquearon? ¿Por qué no me explican? ¿Por qué no hablan? Yo me tengo que luchar. Miren, yo lucho para investigar,
porque el Club de los Conquistadores llega a su grado 33. Y sabemos que en el grado 33 es el máximo grado que llega al satanismo, cuando ya los brujos se convierten en animales, se convierten a lo que quieran, pueden hacer que una persona se muera, pero ¿saben qué? Pueden hacer que se muera, sí, cierto, porque el diablo existe. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Aquella persona que está firmada en Dios, nada podrá venir hacia ellos. Y si intentan matarlo, quizás puedan hacerlo. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Aquella persona está con Dios. Pero aquellos hombres dice que... Voy a leer un pasaje bíblico, miren. Parece que ya lo leí una vez. Dice así. Permítanme, lo busco. Voy a leer desde el 22:13, dice. Una parte bueno, lo voy a leer como es. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Ya les expliqué que el árbol de la vida es que dice acá, es una metáfora. Voy a hacer un video únicamente hablando de la metáfora del árbol de la vida. Dice, para entrar por las puertas en la ciudad, pero los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la maldad. Aquí dice, queridos hermanos, cuando yo le hablé en el otro video de Adremelech, que este hombre se convertía en burro y se convertía, ¿saben qué? La mitad en burro y la mitad en pavo real. Imagínense que era Adremelech era el grado 33, queridos hermanos. Así que la iglesia adventista tiene los que llegan los conquistadores, que su club de los conquistadores, el máximo grado es el grado 33. Y hasta ahí llegan. La iglesia satánica que está en Alemania también llega al grado 33. Así que, queridos hermanos, ¿qué me pueden decir? Diezman en el día sábado. En el sábado no puedes diezmar, no puedes estar entregando dinero. ¿Qué dice Jeremías 17:15? Nehemías 13:15. ¿Qué dice? Pues ahora sí, que no entrarán ninguna cosa por las puertas de Israel, dice pues ahora sí. Y si nosotros queremos llevar, queridos hermanos adventistas, la palabra de Dios como es, obedezcámoslas. Porque ¿saben qué? Ustedes no obedecen. Dicen guardar el sábado, van y se sientan. Pero ¿sabe qué? Venden comida, salen de ahí para comer cochino, salen para celebrar la Navidad, para celebrar los santos de el santo del otro. ¿Saben qué? Nuestro Señor Jesucristo dejó únicamente lo que habíamos de celebrar. Y todo aquel que es guiado por el calendario gregoriano está siguiendo una enseñanza del cura, de los curas, que fue que la metieron. Es el 313, cuando Constantino declaró la tregua en el edicto de Milán, que podían tener cada quien su religión, dice. ¿Ya vieron? Cada quien podía tener su religión, mas los hijos de Dios, los valdenses, los montañeses, los esenios, desde el cual sale el apóstol Juan el Bautista. Queridos hermanos, aquellos hombres vivían 70 metros debajo de la tierra, tenían sus iglesias, de la cual también salió Martín Lutero, que fue el que puso sus 95 tesis en el templo de Wittenberg, Alemania. Digo, como nosotros, los hijos de los padres, mi madre ya está durmiendo, pero queridos hermanos, mi madre me infundió servir la verdadera palabra de Dios.
Yo estaba alejado, queridos hermanos. Es más, yo me había olvidado por el alcohol y por la droga. La droga, gracias a Dios, solamente un año. El alcohol, casi como 30 años tomando alcohol. Pero 5, 6 años atrás, miren, aquí estoy, queridos hermanos. Lo que mi madre o sea que ella le hubiera gustado verme así ahorita, no está ya acá, pero espero algún día en la Nueva Jerusalén encontrarme de nuevo con mi madre y decirle: madre, aquí está el fruto de que decías cuando nos hablabas a cada uno de tus hijos. Y yo estoy luchando, queridos hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, queridos hermanos, que el día que nosotros nos separemos de Dios tendremos muerte, muerte espiritual. No la muerte que la tengas así superficial, sino espiritual. Es por eso que debemos de luchar, queridos hermanos. Dios les bendiga donde quiera que estén, a todo el mundo. Luchen por su salvación y no crean lo que dicen las tradiciones. Lean ustedes por su propia cuenta. Dios les bendiga. Shalom, paz a vosotros.